Hola a todos ustedes. Les saludo con mucho amor y respeto. Yo soy José Cruz, el pastor y filósofo. Y les estaré compartiendo un tema de mucha bendición para su vida espiritual a continuación. Primera de Corintios 3, 1 al 23, edificando con sabiduría, colaboradores de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si tus acciones realmente importan en el gran esquema del plan de Dios? En Primera de Corintios 3, 1 al 23, Pablo nos revela una verdad poderosa: somos colaboradores de Dios, llamados a construir con sabiduría y unidad. Pablo comienza su carta a los Corintios con una dura realidad, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Primera de Corintios 3, 1. Su inmadurez espiritual les impedía comprender las verdades más profundas del Evangelio. Eran como bebés, necesitados de leche en lugar de alimento sólido. Esta inmadurez se manifestaba en divisiones y celos. ¿Por qué aún sois carnales? Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Primera de Corintios 3:3. Se identificaban con diferentes líderes: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Primera de Corintios 1:12. Estas lealtades dividían a la iglesia, impidiendo su crecimiento y testimonio. Pablo utiliza la metáfora de la agricultura para corregir esta visión distorsionada. ¿Qué, pues, es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Primera de Corintios 3:5. Él se compara a sí mismo con un sembrador, plantando la semilla del Evangelio. Apolos, por su parte, regaba esa semilla. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios 3:6. El punto crucial es que el crecimiento no depende de los esfuerzos humanos, sino de la gracia divina. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Primera de Corintios 3:7. Pablo enfatiza que tanto el que planta como el que riega son iguales, trabajando juntos para el mismo propósito. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Primera de Corintios 3:8. Finalmente, declara: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios 3:9. Somos socios de Dios en su obra redentora. Pablo cambia la metáfora a la construcción, comparándose a un arquitecto que pone los cimientos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Primera de Corintios 3:10. El fundamento es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. Todo lo que construimos debe estar basado en él. Pablo advierte sobre la importancia de los materiales que utilizamos para construir sobre este fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Primera de Corintios 3:12-13. El oro, la plata y las piedras preciosas representan las buenas obras, la enseñanza sólida y la fidelidad. La madera, el heno y la hojarasca representan las obras vanas, las enseñanzas superficiales y la falta de compromiso. El día del juicio revelará la calidad de la obra de cada uno. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios 3, 14-15. Pablo declara una verdad fundamental:
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. La Iglesia, como comunidad de creyentes, es el templo donde habita el Espíritu Santo. Esta verdad conlleva una gran responsabilidad. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3:17. La destrucción del templo puede venir a través de divisiones, enseñanzas falsas o inmoralidad. Debemos proteger la santidad y la unidad de la Iglesia. Pablo exhorta a la humildad: nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Primera de Corintios 3:18. La verdadera sabiduría viene de Dios, no del mundo. Les recuerda que todo lo que tienen les pertenece a través de Cristo. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, ya sea Apolos, ya sea Cefas, ya sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sea lo presente, ya sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera de Corintios 3:21-23. Deben dejar de jactarse de sus líderes, porque todos son siervos de Cristo, trabajando para el beneficio de la Iglesia. La verdadera posesión es Cristo mismo. El llamado final es a la unidad, la madurez espiritual y la humildad. Reconocer que todos somos colaboradores de Dios en la edificación de su reino. Conclusión y llamado a la acción. Hemos explorado la profunda verdad de Primera de Corintios 3:1-23, somos colaboradores de Dios, llamados a construir con sabiduría, unidad y humildad. ¿Estás edificando con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca? Te invito a reflexionar sobre tu papel en la Iglesia y en el reino de Dios. Te animo a evaluar tus motivaciones. ¿Estás sirviendo a Dios por amor y gratitud o por reconocimiento personal? Buscar la unidad. ¿Estás contribuyendo a la armonía en tu iglesia o fomentando divisiones? Estudia la palabra de Dios con nuestros cursos para edificar tu vida sobre el fundamento sólido de la verdad bíblica. Orar por sabiduría. Pide a Dios que te guíe en la forma en que utilizas tus dones y talentos para su gloria. Únete a nosotros en esta gran tarea de edificar el reino de Dios. Comparte este video con tus amigos y familiares, y juntos, construyamos un futuro lleno de esperanza y amor en Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a darle me gusta y suscribirte al canal. Yo soy El Salvador.